La reunión de consejo familiar había sido convocada para las 2 de la tarde en la oficina principal de Constructora Hernández, la empresa que mis padres adoptivos habían construido durante 30 años. Yo llegué con mis carpetas organizadas, mis reportes trimestrales perfectamente encuadernados, y la ingenua esperanza de que finalmente mi trabajo sería reconocido. Durante 5 años había trabajado como coordinadora de proyectos, manejando los contratos más complejos de la empresa. Mis hermanos adoptivos, Roberto y Manuel, ocupaban oficialmente los puestos de gerente general y director financiero respectivamente. Pero en la práctica, yo era quien resolvía los problemas reales, quien mantenía las relaciones con los clientes más importantes, y quien había incrementado las ganancias de la empresa en un 40%. Mi hermana menor, Claudia, quien había sido la única adoptada además de mí, se había casado y alejado del negocio familiar años atrás. Mejor así, me había dicho una vez. Nunca seremos realmente parte de esta familia, Isabel. Solo somos empleadas con apellido prestado. Mamá Elena, quien me había adoptado cuando tenía 8 años después de que mis padres biológicos murieran en un accidente, presidía la mesa con expresión solemne. A su lado estaba papá Hernández, fumando su cigarro habitual y evitando mi mirada. Hemos convocado esta reunión, comenzó Roberto con su típica actitud pomposa, para discutir la reestructuración de la empresa antes de la jubilación de papá. Manuel asintió, desplegando documentos sobre la mesa. Como saben, la empresa debe mantenerse en la familia biológica para preservar el legado Hernández. Sentí un frío recorriendo mi columna vertebral. Durante semanas había escuchado conversaciones susurradas entre mis hermanos, llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a las habitaciones, reuniones casuales de las que yo era sistemáticamente excluida. Isabel, continuó Roberto, mirándome directamente por primera vez en la reunión, queremos agradecerte tu trabajo durante estos años. Ha sido útil. La palabra útil resonó en mis oídos como una bofetada. 5 años construyendo clientes, resolviendo crisis, trabajando fines de semana completos para salvar contratos que mis hermanos habían estropeado con su incompetencia. Hemos decidido, anunció Manuel, que es momento de que busques oportunidades fuera de la empresa familiar. ¿Perdón?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Roberto se aclaró la garganta, adoptando ese tono paternalista que había perfeccionado para hablar conmigo. Isabel, eres una buena trabajadora, pero esta empresa representa el patrimonio de la sangre Hernández. Necesitamos preparar a la siguiente generación de la familia real. La familia real, repetí, sintiendo como la frase se clavaba como un puñal. Tú sabes a qué me refiero, continuó Roberto. Los adoptados no tienen derecho a herencias familiares. Es así de simple. No tienes conexión biológica con el legado que papá construyó. Mamá Elena permanecía en silencio, mirando sus manos. Papá Hernández continuaba fumando, como si la conversación no fuera con él. Pero yo he trabajado aquí durante 5 años, dije, manteniendo la calma aunque mi corazón latía violentamente. He duplicado la cartera de clientes. El proyecto del centro comercial Plaza Norte fue completamente mío. Y lo agradecemos, interrumpió Manuel con una sonrisa falsa. Pero el futuro de la empresa debe estar en manos de los hijos verdaderos. Hijos verdaderos, repetí nuevamente, sintiendo como cada palabra era diseñada para hacerme sentir como una extraña en la única familia que había conocido. Roberto abrió una carpeta y deslizó un documento hacia mí. Hemos preparado una liquidación generosa. 3 meses de salario y una carta de recomendación excelente. Leí el documento en silencio. Era una renuncia voluntaria, redactada para librar a la empresa de cualquier demanda laboral futura. Mis 5 años de trabajo resumidos en un cheque que no cubría ni siquiera un mes de las ganancias que yo había generado. ¿Y si no firmo?, pregunté. Manuel y Roberto intercambiaron miradas. Isabel, dijo Roberto con voz más firme, creo que no entiendes la situación. Esta no es una negociación. Tienes hasta el viernes para desocupar tu oficina, añadió Manuel. Obviamente, cualquier información confidencial de la empresa debe quedarse aquí, incluidos los contactos de clientes que desarrollaste. Mis contactos. Los clientes que había cultivado durante años con mi trabajo personal, mis noches sin dormir, mis fines de semana sacrificados. Todo se quedaba con ellos. Entiendo, dije finalmente,
levantándome de la mesa. Empaqué mis cosas en silencio durante las siguientes 2 horas. Mis diplomas, mis certificaciones profesionales, las pocas fotografías personales que tenía en mi oficina. Roberto y Manuel habían salido inmediatamente después de la reunión, probablemente a celebrar su victoria. Papá Hernández se acercó a mi oficina mientras yo guardaba mis pertenencias en cajas de cartón. Isabel, mija, me dijo con voz cansada. ¿Sabes que esto no es personal? ¿No es personal, papá?, le pregunté, deteniéndome en el proceso de empacar. Me adoptaste cuando tenía 8 años. Me criaste como tu hija durante 20 años. ¿Cómo puede no ser personal? Es que, bueno, los muchachos tienen razón en que la empresa debe mantenerse en la familia de sangre, murmuró, evitando mi mirada. Tú vas a estar bien. Eres inteligente, conseguirás trabajo en cualquier lado. Papá, yo construí esta empresa tanto como Roberto y Manuel. Más, diría yo. Lo sé, suspiró. Pero así son las cosas, mija. Se fue sin decir más, dejándome sola en la oficina que había sido mi segundo hogar durante 5 años. Continué empacando, pero ahora las lágrimas dificultaban mi visión. No lágrimas de tristeza, sino de una rabia fría que comenzaba a cristalizarse en mi pecho. Esa tarde, mientras caminaba hacia mi auto con las cajas de mis pertenencias, vi a Claudia esperándome en el estacionamiento. Mi hermana adoptiva había estado llorando. Me dijeron lo que pasó, me dijo, abrazándome fuertemente. Isabel, lo siento tanto. ¿Tú sabías?, le pregunté. Sabía que estaban planeando algo, pero no imaginé que llegaran tan lejos, respondió. Roberto me llamó esta mañana, presumiendo que finalmente habían limpiado la empresa de elementos externos. Elementos externos, repetí. Era increíble cómo mis hermanos habían encontrado formas cada vez más crueles de referirse a nosotras. Isabel, hay algo que necesitas saber, continuó Claudia, bajando la voz. Hace 6 meses contraté un investigador privado para que buscara información sobre nuestros padres biológicos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué encontraste? Tu padre biológico no murió en el accidente, me dijo, entregándome un sobremanila. Él y tu madre se separaron 1 año antes. Él sobrevivió porque no estaba en el auto esa noche. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos, artículos de periódico, y una hoja con información de contacto. Se llama Eduardo Morales, continuó Claudia. Y Isabel, él es el CEO fundador de Grupo Empresarial Morales. El nombre me golpeó como un rayo. Grupo Empresarial Morales era una de las corporaciones más grandes del país, especializada en construcción, bienes raíces y desarrollo urbano. Constructora Hernández había sido subcontratista para varios de sus proyectos durante años. ¿Estás segura?, pregunté, mirando las fotografías de un hombre de 55 años con mis mismos ojos verdes y mi misma estructura facial. El investigador confirmó todo, asintió Claudia. Eduardo Morales ha estado buscándote durante años, pero la adopción fue cerrada y no tenía información sobre tu paradero. Estudié los documentos durante el resto de la tarde. Mi padre biológico había construido un imperio empresarial después de mi adopción, aparentemente impulsado por la pérdida de su familia. Grupo Empresarial Morales empleaba a más de 10.000 personas y manejaba contratos multimillonarios en todo el país. Pero lo más impactante era la última página del reporte del investigador. Constructora Hernández no era solo un subcontratista ocasional para Grupo Morales. Durante los últimos 3 años, el 70% de los contratos de mi familia adoptiva provenían directamente de empresas subsidiarias de mi padre biológico. Roberto y Manuel habían estado presumiendo durante meses sobre su excelente relación comercial con Grupo Morales, sin saber que esa relación existía porque el CEO había estado inadvertidamente apoyando a la familia que crió a su hija perdida. Esa tarde, llamé al número que Claudia me había dado. Una secretaria profesional me atendió inmediatamente. Grupo Empresarial Morales, oficina del CEO, ¿en qué puedo ayudarla? Habla Isabel Hernández. Isabel Morales, me corregí. Necesito hablar con el señor Eduardo Morales. Es un asunto familiar. Hubo una pausa larga. ¿Podría esperar un momento, por favor? Menos de 30 segundos después, escuché una voz masculina, profunda, emocionada. ¿Isabel?
¿Eres realmente tú? Sí, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban nuevamente. Soy yo, papá. La conversación que siguió duró 2 horas. Eduardo me explicó cómo había buscado incansablemente durante años, cómo había contratado investigadores privados, cómo había donado millones a organizaciones de búsqueda de niños perdidos. Cómo había construido su empresa pensando en el día que me encontraría y podría compartir todo lo que había logrado conmigo. Mañana mismo quiero conocerte, me dijo. ¿Podrías venir a mi oficina? Papá, hay algo que necesitas saber, le dije. La familia que me adoptó, ellos son Constructora Hernández. Hubo un silencio largo. ¿Constructora Hernández? Los Hernández han sido tu familia adoptiva todos estos años. Sí. Y hoy me despidieron de la empresa porque dijeron que los adoptados no tienen derecho a herencias familiares. El silencio que siguió fue diferente. Más frío. Más peligroso. Isabel me dijo finalmente, mañana a las 10 de la mañana, Recursos Humanos los convocó en la oficina principal de Grupo Morales. Van a venir para una reunión de evaluación de contratos. Punto. ¿Qué vas a hacer? Voy a conocer a mi hija, respondió. Y ellos van a conocer al CEO que ha estado financiando su empresa durante años. La mañana siguiente llegué a las oficinas de Grupo Empresarial Morales 1 hora antes de la reunión programada. El edificio era imponente, 30 pisos de cristal y acero en el centro financiero de la ciudad, con el nombre Morales grabado en letras doradas en el lobby principal. Eduardo me esperaba en su oficina del piso 30. Cuando las puertas del elevador se abrieron y lo vi por primera vez en 20 años, ambos comenzamos a llorar inmediatamente. Era como mirarme en un espejo del futuro. Los mismos ojos verdes, la misma estructura facial, incluso la misma manera de gesticular con las manos cuando hablábamos. Mi niña, me dijo, abrazándome como si los 20 años separados hubieran sido solo un mal sueño. Mi pequeña Isabel. Papá, respondí, sintiendo por primera vez en años que realmente pertenecía a algún lugar. Cuéntame todo, me pidió, y durante la siguiente hora le relaté los 5 años trabajando en Constructora Hernández, los logros que habían sido ignorados, los comentarios constantes sobre mi estatus de adoptada, y finalmente la humillación de ayer. Ellos no saben quién soy, me dijo cuando terminé. Durante 3 años he estado manteniendo su empresa a flote porque pensé que estaban cuidando bien de mi hija. ¡Qué ironía! A las 10 en punto, su secretaria le avisó que los representantes de Constructora Hernández habían llegado. Roberto y Manuel estaban en la sala de juntas del piso 28, probablemente nerviosos por la convocatoria inesperada del CEO de su principal cliente. ¿Estás lista?, me preguntó papá. Estoy lista. Bajamos juntos en el elevador ejecutivo. Papá llevaba un folder con documentos que había estado preparando desde anoche, después de nuestra conversación telefónica. La sala de juntas era impresionante, una mesa de caoba para 20 personas, ventanales con vista panorámica de la ciudad, y pantallas de presentación en cada pared. Roberto y Manuel estaban sentados en un extremo de la mesa, claramente incómodos en un ambiente tan corporativo. Los acompañaba un hombre que reconocí como el director financiero de Constructora Hernández, don Raúl, quien había trabajado con mis padres adoptivos desde los inicios de la empresa. Señores Hernández, dijo papá al entrar, manteniendo un tono profesional y frío. Gracias por venir con tan poca anticipación. Por supuesto, señor Morales, respondió Roberto, levantándose nerviosamente. Es un honor finalmente conocerlo en persona. Hemos trabajado con sus empresas durante años. Sí, lo sé, respondió papá, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Por eso quería tener esta conversación cara a cara. Manuel se aclaró la garganta. Señor Morales, esperamos que nuestro trabajo haya sido satisfactorio. Nos enorgullecemos de la calidad que Constructora Hernández entrega. Murmuró papá, abriendo su folder. He estado revisando sus reportes de proyectos de los últimos 3 años. Es interesante la consistencia en la calidad del trabajo. Roberto sonrió, claramente interpretando el comentario como un cumplido. Bueno, señor Morales, nosotros manejamos personalmente cada proyecto para asegurar excelencia. ¿En serio?, preguntó papá, mirándolo directamente. Porque según mis registros, el 90% de la comunicación directa con nuestras empresas ha sido manejada por alguien llamada Isabel Hernández.
La tensión en la habitación cambió inmediatamente. Roberto y Manuel intercambiaron miradas nerviosas. Isabel era nuestra coordinadora de proyectos, respondió Manuel cautelosamente. Una empleada muy dedicada. Repitió papá. Ya no trabaja con ustedes. Bueno, decidimos reestructurar, dijo Roberto, la confianza desapareciendo de su voz. Isabel decidió buscar nuevas oportunidades. Decidió, repitió papá nuevamente. Qué interesante. Porque tengo entendido que ustedes la despidieron ayer, argumentando que los adoptados no tienen derecho a herencias familiares, punto. El silencio en la sala era ensordecedor. Roberto y Manuel habían perdido completamente el color del rostro. Señor Morales, comenzó Roberto con voz temblorosa, no sé quién le dio esa información, pero... Permítanme presentarles a alguien, interrumpió papá, haciendo un gesto hacia la puerta. Yo entré a la sala de juntas, caminando directamente hacia la silla junto a papá. El shock en las caras de mis hermanos adoptivos era indescriptible. Señores Hernández, dijo papá con voz firme y autoritaria, les presento a Isabel Morales, mi hija biológica y próxima vicepresidenta ejecutiva de Grupo Empresarial Morales. Cuando papá entró a la sala había sido impactante para ellos, pero cuando me vieron a mí sentándome junto a él como familia, la transformación fue completa. Isabel, ¿qué? ¿Cómo? Balbuceó Roberto. Señores, continuó papá, ignorando la confusión evidente, durante los últimos 3 años, Constructora Hernández ha recibido contratos por un valor total de 35 millones de pesos de parte de mis empresas subsidiarias. Abrió el folder y distribuyó copias de documentos a lo largo de la mesa. Estos contratos representaron el 70% de sus ingresos totales durante ese periodo. Manuel miraba los documentos como si fueran documentos de su propia condena. Señor Morales, no entendemos. Lo que no entienden, interrumpió papá, es que esos contratos existieron únicamente porque creí que ustedes estaban cuidando adecuadamente de mi hija perdida. Su hija, repitió Roberto, mirándome como si me viera por primera vez. Mi hija biológica, quien aparentemente ustedes consideraron apropiado despedir ayer por no tener conexión de sangre con su familia. La ironía de la situación era perfecta y devastadora. Durante años, Roberto y Manuel habían presumido sobre su habilidad para conseguir contratos lucrativos, sin saber que esos contratos existían únicamente porque el CEO más poderoso de la industria estaba inadvertidamente subsidiando a la familia que crió a su hija. Como CEO fundador, no tolero que se maltrate a mi hija, declaró papá, levantándose de su silla. Todos los contratos entre Grupo Morales y Constructora Hernández quedan cancelados inmediatamente. No, exclamó Manuel, levantándose desesperadamente. Señor Morales, por favor, necesitamos esos contratos. Sin ellos, la empresa quebrar en menos de 3 meses, completó papá con frialdad absoluta. Exactamente lo que merecen por maltratar a la persona que realmente construyó su éxito. Roberto se volvió hacia mí con expresión suplicante. Isabel, por favor, tú sabes que siempre te consideramos familia. Ayer me dijeron que los adoptados no tienen derecho a herencias familiares, respondí calmadamente. Hoy descubren que la adoptada era la hija del hombre que mantenía su empresa funcionando. Fue un malentendido, rogó Roberto. Por favor, podemos arreglar esto. Papá se dirigió hacia la puerta, indicándome que lo siguiera. Señores Hernández, esta reunión ha terminado. Sus contratos serán cancelados oficialmente mañana. Tienen 2 semanas para completar los proyectos en curso. Esperen, gritó Manuel. Podemos ofrecerle a Isabel su puesto de vuelta. Incluso podemos hacerla socia. Me detuve y me volví hacia ellos. ¿Socia? ¿Después de ayer decidir que no tenía derecho ni siquiera a trabajar ahí? Por favor, Isabel, suplicó Roberto. Somos familia. Familia, repetí. Ayer no éramos familia. Hoy, cuando necesitan algo, suddenly somos familia nuevamente. Papá puso su mano en mi hombro. Isabel, la decisión es tuya. Si quieres darles otra oportunidad. Los miré durante un momento largo. Roberto y Manuel, quienes habían sido mis hermanos durante 20 años, ahora rogando desesperadamente por merced que nunca me habían mostrado. Les voy a hacer una oferta, dije finalmente.
Van a venderme Constructora Hernández por el precio justo de mercado. Ustedes pueden continuar como empleados bajo mi dirección, si aprenden a tratar a todos los trabajadores con respeto, independientemente de su origen. ¿Comprarnos?, preguntó Manuel con shock. Con el capital que papá va a proveerme para mi nueva división de construcción, expliqué. Ustedes pueden mantener sus empleos, pero bajo nuevas reglas de respeto y profesionalismo. Roberto y Manuel se miraron entre ellos. Era una humillación completa, pasar de dueños condescendientes a empleados subordinados a la hermana adoptada que habían despreciado. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Roberto. Entonces la empresa quiebra en 3 meses cuando pierdan todos los contratos con Grupo Morales, respondí. Y ustedes pierden todo sin recibir nada a cambio. La decisión tomó menos de 5 minutos de deliberación privada. Aceptaron. 2 meses después, Constructora Morales, anteriormente Constructora Hernández, se había convertido en la división de construcción más exitosa de Grupo Empresarial Morales. Roberto y Manuel trabajaban como gerentes de proyecto bajo mi supervisión, habiendo aprendido por primera vez en sus vidas lo que significaba ganar respeto a través del trabajo y la humildad. Mamá Elena y papá Hernández me visitaron una semana después de la transición empresarial. Habían venido a disculparse, pero también a entender cómo su hija adoptiva se había convertido overnight en una de las ejecutivas más poderosas de la industria. Isabel, mija, me dijo mamá Elena con lágrimas en los ojos, no sabíamos sobre tu padre biológico. Si hubiéramos sabido. Mamá, la interrumpí gentilmente, el problema nunca fue sobre quién es mi padre biológico. El problema fue sobre cómo me trataron ayer comparado con cómo me han tratado durante años. Tienes razón, admitió papá Hernández. Nos dejamos llevar por los muchachos. Debimos defenderte. Pero pueden empezar a hacerlo ahora, les dije. La familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Eduardo, mi padre biológico, insistió en que mantuviera una relación con mis padres adoptivos si eso era lo que yo quería. Ellos te criaron durante tus años formativos, me dijo. Ese amor es real, incluso si cometieron errores. Claudia se unió a la nueva empresa como directora de recursos humanos, especializada en crear ambientes laborales inclusivos donde el valor de cada persona fuera reconocido independientemente de su origen. Mira qué irónico, me dijo un día mientras revisábamos las nuevas políticas de la empresa. Los hermanos que nos dijeron que nunca seríamos realmente familia ahora trabajan para nosotras. No es sobre revenge, le respondí. Es about justice. Ellos tienen la oportunidad de aprender y crecer, igual que todos. Roberto y Manuel, después de 6 meses trabajando bajo mi dirección, habían desarrollado una perspectiva completamente diferente sobre liderazgo y respeto profesional. Ya no hacían comentarios despectivos sobre otros empleados, ya no asumían superioridad basada en apellidos o conexiones familiares. Isabel, me dijo Roberto un viernes por la tarde, quiero agradecerte por no destruirnos completamente cuando tenías todo el poder para hacerlo. Roberto, ustedes son mis hermanos, le respondí. Siempre van a ser mis hermanos. Pero hermandad verdadera se basa en respeto mutuo, no en jerarquías artificiales. Lo entendemos ahora, añadió Manuel. Y estamos orgullosos de trabajar contigo, no por obligación, sino porque realmente admiras la líder en la que te convertiste. Un año después, Constructora Morales había triplicado sus ganancias y se había convertido en un modelo de empresa familiar donde el mérito y el respeto eran los únicos factores que determinaban oportunidades de crecimiento. Eduardo me había enseñado no solo sobre liderar una empresa, sino sobre usar el poder para crear oportunidades para otros, especialmente para personas que habían sido subestimadas o marginalizadas. El poder verdadero, me dijo una vez, no viene de humillar a otros, sino de elevar a otros para que alcancen su potencial completo. Y cuando miro hacia atrás a ese día horrible cuando mis hermanos me dijeron que los adoptados no tenían derecho a herencias familiares, me doy cuenta de que tenían razón en una cosa: yo no necesitaba su herencia. Tenía algo mucho más poderoso, la herencia de mi padre biológico, construida sobre trabajo duro, integridad, y la creencia de que cada persona tiene un valor inherente que no depende de su origen, sino de sus acciones. La empresa que ahora dirijo emplea a más de 500 personas, y cada una de ellas sabe que su valor como ser humano será respetado y reconocido, sin importar de dónde vengan o cuál sea su historia familiar.
Porque al final, las verdaderas herencias no son las que se basan en la sangre, sino las que se construyen sobre principios, respeto, y la comprensión de que cada persona merece la oportunidad de demostrar su valor a través de sus propios méritos. Y mis hermanos Roberto y Manuel aprendieron esa lección de la manera más irónica posible, trabajando para la hermana adoptada que creían que nunca sería nada más que una empleada sin derechos familiares.